Movimiento armónico amortiguado, video número 4. Vamos a tomar un cuerpo de 100 gramos, 0,1 kilogramos, que se mueve en el extremo de un resorte, o sea, un sistema masa-resorte. Ese resorte tiene una constante elástica de 5 newton por metro. Su desplazamiento inicial fue de 30 centímetros, inicialmente. Después de eso se aplica una fuerza de amortiguamiento, que le vamos a llamar F sub M, y su elongación cada vez va a disminuir, pero con una particularidad. Cuando alcanza una elongación de 10 centímetros, han pasado 4 segundos después de ponerse en movimiento o de haberse puesto ese sistema masa-resorte sometido a una fuerza de amortiguamiento. Vamos a determinar B, que es la constante de amortiguamiento, y ρ, que es la mitad del factor de amortiguamiento. Revisemos los datos. La masa, 100 gramos, 0,1 kilogramo. La constante, que es 5 newton por metro. La amplitud inicial, que es de 30 centímetros, 0,30 metros. Y la amplitud de amortiguamiento en 0,10 metros, 10 centímetros, pero este amortiguamiento sucede cuando el tiempo ha pasado 4 segundos. Entonces este sistema, esta masa de 100 gramos, oscila, y si se coloca dentro de un líquido o una recámara, entonces ese amortiguamiento decrece. Cuando han pasado 4 segundos, esta es nuestra nueva amplitud, algo así, 10, 20, 30, 10, 20, 30. ¿Listo? Entonces él oscila, se va amortiguando hasta que encontramos que el amortiguamiento es de 10. Esto es más o menos lo que puede pasar. Tal vez no hay tantas ondas, ¿cierto? Pero la idea es que inicialmente estaba a 30 centímetros de amplitud inicial y después se redujo a 10, que es lo que vamos a determinar este tiempo, cuánto tiempo le toma, y podremos hasta mirar el periodo para poder hacer una gráfica mucho más real. Vamos a ver qué ecuaciones tenemos y qué podemos hallar. Vamos a hallar en primera medida la velocidad angular sin amortiguamiento inicial. Esa velocidad angular al cuadrado depende de la constante y la masa. La constante y la masa me la dan, así que puedo determinarla. Vamos a utilizar sistema internacional. Entre la constante sería 5, la masa sería 0,1, y entonces me da que la velocidad angular al cuadrado da 50. De esa manera la velocidad angular, quitándole este cuadrado o sacándole raíz a este 50, me da 5 raíz de 2, que eso es aproximadamente 7.0711, y como esto es velocidad angular, entonces tienen que tener unidades de radianes sobre segundo en el sistema internacional. Otros datos que tenemos y que nos sirven es la amplitud inicial y la amplitud de amortiguamiento y la masa. El tiempo también tenemos. Entonces vamos a hallar B. ¿Cómo la vamos a hallar? Vamos a hallarla con la ecuación o la función amplitud amortiguada. La amplitud amortiguada es A sub 0, E, que es la mitad del factor de amortiguamiento. Entonces reemplazamos los valores. Mire, el factor de amortiguamiento es B sobre 2 masa, o la mitad del factor de amortiguamiento. Entonces esta amplitud amortiguada es de 0,1 metro. La amplitud inicial es de 0,3 metros. Aquí también se podría utilizar sistema SGS y funciona también. 2 es 2 y la masa es 0,1, y este tiempo es 4. Cuando el tiempo es 4, la amplitud amortiguada es 0,1. Recuerde que esta amplitud amortiguada es un factor de tiempo, es una función de tiempo. Entonces
este 0,3 pasa aquí a dividir y me queda 1/3, y esto pues me queda 20/20. Este 2 por 0,1 sería 0,2, y 4 dividido 0,2 es 20. ¿Listo? Entonces me queda este factor, ¿cierto? Y ya sabemos que le aplicamos logaritmo natural, y al aplicarle el logaritmo natural ese exponente puede bajar, y el logaritmo natural de e pues sabemos que es 1. Entonces tomamos logaritmo natural, que es 1, y este menos 20 lo paso aquí a dividir, este aquí es menos 20, y entonces encuentro que el valor de b, el logaritmo natural de 1/3 dividido menos 20, me queda que b es 0,0549 kilogramos por segundo. El factor de amortiguamiento b es dependiente de la temperatura del medio donde esté oscilando ese sistema masa-resorte, ese amortiguador. También depende de la viscosidad del material, también depende de la presión. Este sería el primer valor. Nos falta hallar entonces la segunda. Entonces habíamos dicho que este factor es un medio del factor de amortiguamiento. Podemos haber hecho el mismo procedimiento anterior, el mismo procedimiento anterior, y no reemplazaríamos este factor, este ρ. Entonces hubiéramos hecho este mismo procedimiento tal cual, pero sin reemplazar el valor de ρ, y también nos daría el ρ. Ahora bien, este factor, que es un medio del factor de amortiguamiento, este ρ es un medio del factor de amortiguamiento, b lo acabamos de hallar, 0,0549 en sistema internacional, y la masa es 0,1 en sistema internacional. Entonces este ρ, que es la mitad del amortiguamiento, me queda que es 0,2745 segundos a la menos 1. Esa es la segunda respuesta del inciso A. Vamos a un nuevo concepto. Vamos a determinar el periodo de amortiguamiento. Él no varía mucho, pero pues vamos a hallarlo de alguna manera. Vamos a determinar el periodo de amortiguamiento. ¿Listo? Recordando que la velocidad angular de amortiguamiento al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado menos este factor al cuadrado. Entonces, como tengo la velocidad angular inicial al cuadrado, que era 50, la velocidad angular inicial al cuadrado, que era 50, menos este factor ρ al cuadrado, que lo acabé de hallar, le elevo al cuadrado, entonces me da 49.9446, se reduce un poco. ¿Listo? Entonces esa velocidad angular de amortiguamiento se reduce a 7.057. Esta velocidad entonces angular de amortiguamiento se reduce. La velocidad angular inicial era de 7.0711, ahora es de 7.0657. Se reduce la velocidad angular de amortiguamiento. Entonces, como tenemos la velocidad angular de amortiguamiento, pues puedo determinar el periodo y también puedo determinar la frecuencia de amortiguamiento. Entonces, por definición, periodo es igual a 2pi sobre velocidad angular. Así que también el periodo de amortiguación dependerá de la velocidad angular de amortiguación. Entonces eso me da 7.057 radianes por segundo, 2pi sobre esta velocidad angular de amortiguamiento, y el periodo de amortiguamiento sería, el periodo con que se amortigua ese sistema masa-resorte, ¿cierto? Vinculado a una sustancia que hace que se pierda oscilación. Esa nueva oscilación será de
0,8892. Ese es el periodo. Pero el periodo sin amortiguar es relativamente muy parecido. 0,8886. Muy cercano el periodo sin oscilar al periodo con oscilación. Vamos al ejemplo número 4. Vamos a tener el sistema de la figura. El cuerpo oscila y se amortigua por una sustancia, una recámara de amortiguación. Esa masa oscilante es de 12 kilogramos. Tenemos una constante elástica de 22.000 newton por metro y tenemos un B, un factor, una constante de amortiguación que me lo da este fluido que se encuentra ahí de 5 kilogramos por segundo. Entonces, en primera medida, con estos datos vamos a determinar la frecuencia de oscilación o la frecuencia de oscilación amortiguada. Iniciamos. Primero vamos a determinar la frecuencia angular sin amortiguar. Entonces esta dependerá de la constante y la masa. Si fuera un sistema masa-resorte, pues dependerá de la gravedad y la longitud. La constante es 22.000, la masa sería 12. Hago la fracción, me da esto, y sacándole raíz, pues me da 42 con decimales 81,74, y le coloco las unidades radianes por segundo. Esa será la velocidad angular sin la amortiguación, o sea, si no existiera este fluido que lo amortigua. Entonces inmediatamente pasamos a esta velocidad angular de amortiguación al cuadrado será igual a la velocidad angular inicial que la acabamos de hallar al cuadrado menos la mitad del factor de amortiguación, este ρ al cuadrado. Este no lo tenemos, pero sabemos que ese ρ es la mitad del factor de amortiguamiento. Yo tengo B, que me la están dando, que es la constante, y tengo la masa. Entonces tengo B, que es 3, 2, que es de la ecuación, y tengo la masa, que es 12. Así que al reemplazar, ρ me da que es 1/8 o 0,125, 1 sobre segundos. Esa sería la mitad del factor de amortiguamiento. ¿Listo? Entonces ya tengo esa mitad del factor de amortiguamiento, entonces puedo reemplazarlo. Entonces tengo, acá está la velocidad angular inicial al cuadrado. En minutos anteriores nos dio 5.500 sobre 3. Y esta mitad, este ρ, me dieron que era 1/8 o 0,125. Yo puse 1/8, lo elevo al cuadrado. Hago toda la operación y eso me queda 1833,3177. Le saco raíz cuadrada y me da 42,8172. Esa sería la frecuencia angular de amortiguamiento. Y volvemos a comprobar que efectivamente esta velocidad angular de amortiguamiento es muy cercana a la velocidad angular que hallamos en el anterior ejercicio. Mire, aquí está la velocidad angular sin amortiguación, 42,8174, y aquí es 42,8172, muy aproximado. Por eso en estos ejercicios es indispensable utilizar 4 decimales para darnos cuenta que efectivamente varía los datos como tal. Entonces
ya que tengo la velocidad o la frecuencia angular, entonces puedo determinar la frecuencia de amortiguación. Entonces utilizo la ecuación velocidad angular es 2pi por frecuencia, así que si aquí utilizo amortiguación, aquí también será amortiguación. Despejo 2pi, pasa a dividir, entonces esta velocidad angular de amortiguación, que es 428172 sobre 2pi, entonces me da la frecuencia de amortiguación. Entonces encuentro la frecuencia de amortiguación y puedo determinar también el periodo de amortiguación, o sea 0,1467 segundos. El último punto es el porcentaje de amortiguación en un ciclo por cada onda. Si por ejemplo pensamos que esta es la onda, que aquí se consume un periodo de oscilación, que este tiempo es de 0,1467, si de este punto a este punto han pasado 0,1467, pues ha pasado un ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto se reduce o qué porcentaje de amortiguación existe cada vez que pase un ciclo o un periodo? Entonces, reemplazamos. Este es la ecuación, una función de tiempo de amortiguación. Este lo paso a dividir y aquí encuentro un factor. Este factor o ese cociente será el porcentaje de disminución. ¿Y eso quién me lo da? Me lo da esta. O sea que efectivamente nuevamente comprobamos que esta disminución de la amplitud está acotada por esta función. Esta función es esta que tenemos acá. Entonces de esa manera puedo determinar que este factor de amortiguación, o sea la cota de la función, que es esta, será dada por e a la menos rho por tiempo, pero menos rho por tiempo se escribe como menos b sobre 2 masa. La masa yo la sé, la masa me dijeron que era 12, ¿cierto? La masa me dijeron que era 12 y el tiempo, como me están diciendo que es un ciclo es una oscilación. Un ciclo es una oscilación. Esto es un ciclo. Mire, y aquí va a repetir. Ya pasó un ciclo o una oscilación. Así que el tiempo es el mismo periodo. Te reemplazo al tiempo por su periodo para un solo ciclo. Entonces, ese exponente, toda esta operación, me da este factor. Aplico el exponente a la menos 0,0183 y entonces me da el factor de amortiguamiento 0,9818. Si reemplazo ese valor acá, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que la amplitud amortiguada es el 0,9818 de la amplitud inicial. Un decimal se puede escribir con porcentaje, así que la amplitud amortiguada será el 98.18% de la amplitud inicial. Entonces, si en este punto este señor es el 98% de este valor, significa que se ha amortiguado lo que le falta para hacer el 100%, o sea 1,81%. Casi o aproximadamente el 1,8% se va a reducir. Entonces, en una nueva oscilación, cuando haga esto aquí, nuevamente va a perder un 1,8%. Cada ciclo aproximadamente 2%. Entonces podríamos determinar cuánto tiempo tarda para que ya no haya oscilación en el ejercicio, ya no haya que el amortiguamiento logre detener el sistema masa-resorte. Nos vemos en el siguiente
capítulo de vibraciones y ondas. Hasta aquí fue el video número 4 de esta serie que se llama Movimiento Armónico Amortiguado.